Bueno, pues con renovado ánimo y ya frescos vamos a continuar por esta parte de las relaciones internacionales de Asia Central. Les amenacé al principio, aunque lo primero que íbamos a ver de estas relaciones internacionales era precisamente las relaciones con España. Las relaciones con España son escasas por la lejanía, lógicamente, pero la lejanía geográfica, pero también cultural. Culturalmente nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Ellos son turcófonos principalmente, es decir, relaciones con Turquía, todas las que quieran. Ellos han vivido bajo el imperio zarista durante 120 años, una cosa así, y luego bajo el imperio soviético durante 70 años. Luego con Rusia mantienen unas relaciones necesarias, es decir, su cultura es de origen turco, su lengua es de origen turco, salvo Tayikistán, que es de origen persa, etc. Pero todo lo demás, su cultura política, es decir, cómo se manejan con los partidos, etc., eso también es herencia de Rusia, de la Unión Soviética, ¿no? Las relaciones con España son cordiales, son buenas. En el caso de Kazajstán, a nivel político, son muy buenas, porque hay una amistad personal entre Su Majestad el Rey y el presidente Nazarbayev. Entonces, una relación cordial, estrechísima. Nazarbayev es uno de los pocos jefes de Estado que fueron invitados por parte de Su Majestad el Rey a la boda de los príncipes de Asturias en el año 2004. Es uno de los pocos jefes de Estado invitado, ya digo, por el rey, ¿no? Y vino con su hija, no vino con su mujer, pero bueno, vino. Y esta señora de aquí es la hija de Islam Karimov, Gulnara Karimova. Yo la he visto en persona, no sé si ustedes han tenido la ocasión de saludarla en persona. Es una señora que es más alta que yo. Y, en fin, es guapa, todo lo que sea, ¿eh? Entonces, tiene más años que yo también, pero es guapísima, ¿eh? Es muy guapa, ¿no? Es diseñadora de moda, es cantante de pop, hace vídeos musicales, etcétera, etcétera. Así sin que salga... no, que salga. Esto lo ven por YouTube, me han dicho, entonces no lo puedo decir. Pero vamos, que en España había otros intereses que no los meramente comerciales o políticos que tenían aquí a Gulnara Karimova, ¿no? Bueno, otros intereses. Personales, y ya está, ¿vale? Personales. Tuvo mala suerte en esos asuntos personales y se apartó de España. Era la embajadora, era la embajadora de Uzbekistán en España, lo fue durante un año escaso, año y medio, una cosa así. Y bueno, se apartó, se fue a vivir a Londres con sus hijos. Pues ahora el embajador que tenemos ya digo, reside en Alemania. Nosotros no tenemos embajador en Uzbekistán, pero sí tenemos embajador permanente en Astana, en Kazajstán. Sí que tenemos el embajador de Rusia, el embajador español ante Rusia, pues también lo es ante Uzbekistán, pero bueno, eso es como decir nada, ¿no? Porque decir, tienes tantos negocios, tienes tantos asuntos que atender en Rusia que luego Uzbekistán pues es como, pues vamos a darnos un paseo a Uzbekistán, ¿no? Y exactamente igual Uzbekistán para con España, ¿no? Uzbekistán tiene muchos asuntos con Alemania, personales no, pero sí de la población, porque hay muchos inmigrantes que provienen de Uzbekistán, trabajadores allí en Alemania, tiene también relaciones comerciales fuertes. Los mandatarios de Asia Central, sea Karimov o sea Nazarbayev, o sea el ministro del Interior o de Defensa de alguno de estos países, siempre se dan una vueltecita por el sistema sanitario alemán, por si acaso le tienen que operar algún cáncer o lo que sea, como sucedió el año pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues las relaciones entre España y estos dos países son las únicas que hay con Asia Central, pues son buenas, son relaciones buenas. Nosotros tenemos además también interés en llevarnos bien con Kirguistán y con Tayikistán. ¿Por qué? Pues porque antes estaba la base aérea de Manas, ¿no? Pero ya no está. Entonces, ahora donde hacemos el paso hacia Afganistán lo hacemos a través de otras rutas también, claro, por supuesto, pero también se hace a través de Tayikistán, Dushanbe. Bueno. Los factores de la política exterior de esta región, pues, como hemos ido nombrando algunos, esos condicionantes geográficos e históricos, principalmente. También tenemos que ver los vectores, es decir, muy bien, esos condicionantes geográficos e históricos son los que tengo, es decir, no los puedo cambiar porque son los que hay,
pero sí que puedo, digamos, orientar mi política exterior hacia donde más o menos pueda o quiera, ¿no? Hacia donde se dirigen esas políticas. Hay un condicionante también interesante que es el nuevo gran juego. Ahora veremos qué significa esto, lo veremos muy rápidamente porque me interesa más el coloquio. Y las relaciones entre estos estados de Asia Central, bueno, ya la hemos ido dibujando, diseñando, ¿verdad? Hay dos estados grandes, que son Kazajstán y Uzbekistán. Hay tres estados más pequeños, que son Tayikistán, Turkmenistán, Kirguistán. Por lo tanto, hay una pugna entre los dos grandes para ver quién se hace, digamos, con la influencia en toda la región. Y luego hay, digamos, intervenciones o influencias exteriores que juegan con esa rivalidad y se apoyan en otro país más pequeñito, por ejemplo, Kirguistán o Tayikistán, para afectar a las relaciones con Uzbekistán y Kazajstán. Yo sé que esto es un poco complejo o mareoso, pero lo veremos enseguida con bastante nitidez. Esos condicionantes geográficos, que antes lo decíamos, es una región encajonada, es decir, no tiene salida al mar y esto dificulta su puesta en el mercado global de sus productos. Le unen lazos históricos con otras naciones del entorno, con Irán, Tayikistán habla persa, habla en dialecto similar al persa. Gracias a eso, a su relación histórica con Irán, hay chiitas en Tayikistán, ¿por qué? Precisamente por eso, por sus lazos históricos con Irán. Pero el resto de naciones, su habla es turcófona, es decir, tiene sus relaciones con el Imperio Otomano, y es verdad, ahora mantiene sus relaciones con Turquía. Pero a su vez sufrió la invasión china hace siglos. Claro, bueno, por allí han pasado todos los imperios, desde Alejandro Magno, han pasado todos los imperios. Pero los chinos también dejaron allí su pozo cultural, su pozo étnico, su pozo de población, también lo dejaron allí. Los rusos ya hemos dicho que también, y ya está. Esos son los lazos, digamos, culturales o históricos con esas otras naciones. Por cierto, nosotros enviamos una embajada a lo que es hoy Uzbekistán en el siglo XV, principios del siglo XV. La embajada a Tamerlán del amigo Ruiz González de Clavijo. Seguro que ese nombre les suena a ustedes. Ruiz González de Clavijo es un nombre de no una base, pero sí un puesto avanzado o algo así de los españoles en Afganistán. Que yo no sé si ya está cerrado, ya nos hemos replegado de allí o lo que sea, pero la base, el paso de Ruiz González de Clavijo, pues es conocido por eso, ¿no? Ruiz González de Clavijo fue embajador de la corte castellana a comienzos del siglo XV. Bueno, en Samarcanda está allí, en Uzbekistán. Actualmente está en Uzbekistán, luego antes estaba en Tayikistán, en fin, ha ido variando, ¿no? El Islam que se profesa allí, mayoritariamente, es el Islam suní, no es el Islam chií, no es el Islam de Irán, el Islam chií, ¿verdad? Es de Irak, más que Irán, pero bueno. Es el Islam suní y además es una rama, la escuela Hanafi, que es bastante abierta, tolerante, moderada. Por ejemplo, yo tengo amigos que están allí, lógicamente, que viven allí, que son musulmanes, buenos musulmanes, rezan todo lo que tienen que rezar, pero a la hora de tratar un tema de negocio, pues ahí encima de la mesa, ¿qué es lo que hay? Vodka. ¿No? Eso es esencial, ¿no? Bueno, le voy a contar cuánto vodka soy capaz de aguantar antes de que el otro caiga, pero en fin, yo tengo, gracias a Dios, un buen, ¿cómo se llama? Un hígado fuerte. Y de momento se... Bueno, el Islam Hanafi es abierto, tolerante. Cuando empecé a ir yo por allí, mi abuelo me decía, ¿pero dónde te vas? ¿A Pakistán? Y yo, no, esto es distinto, muy distinto. Afganistán, has dicho, no, Uzbekistán. Afganistán, que no, Uzbekistán, ¿no? Y allí la mujer va con burka, no, la mujer va con minifalda, eso es una historia distinta, ¿no? Y van todos con velos, no, que va, uno irá y tal, toda esta cosa, pero las chicas van con camisetas tirantes y van con minifalda la que quieren, con pantalones, que también está prohibido, ¿no? En el Islam, más rigorista, etc., ¿no? Bueno, ya digo, eso también les ha permitido, digamos, tener una especie de vacuna frente a ciertos rigorismos, ciertas visiones más fundamentalistas del Islam, porque está en el propio ser, la propia idiosincrasia de los centros asiáticos. Son gente más abierta, gente nómada, que ya digo, recibe la visita de otros. Desde el punto de vista étnico hay mucha mezcla, ya han visto ustedes el mapa anteriormente.
pero predominan los uzbecos, la etnia uzbeca, y luego pues hay condicionantes también políticos a la hora de pues esos intentos de perpetuarse en el poder por parte de las élites gobernantes, pero principalmente del propio líder, ¿no? Y luego, como condicionante principal de ese juego económico dentro de la propia región, está el juego que se hace en torno al agua y la energía. El agua y la energía, lo que decíamos antes, hay 3 estados que son ricos en hidrocarburos, que son Kazajstán, Uzbekistán y Turkmenistán, pero que les falta precisamente el agua. Y hay 2 estados que son, o tienen escasas fuentes de energía, que son Kirguistán y Tayikistán, pero son los que tienen la llave de la energía en la región. Luego, esto puede ser una oportunidad para la competición, es decir, para el enfrentamiento, o bien puede ser una ocasión para la cooperación, es decir, tú me das agua a cambio de energía y viceversa. Veremos cómo acaba esta historia. Esto del gran juego, se lo conocen ustedes, es una expresión que se le atribuye a Arthur Conolly en el siglo XIX y habla precisamente de la relación entre el Imperio Británico y el Imperio Zarista, esa disputa que existía por la tierra de Afganistán, ¿no? Entonces es ese gran juego, es un juego de intereses entre el Imperio Británico y el Imperio Zarista por disputarse la influencia en Afganistán, en ese territorio, en Asia Central en general, porque fue territorio de disputa entre ambos imperios, pues, con muchas batallas, mucho derramamiento de sangre, etc. Bueno, estos son caricaturas de la época, pero también hubo un enfrentamiento también con Irán, con Persia, ¿verdad? Traigo aquí la foto en color. Esto es original, esto no está trucado. Es una foto de 1910, es una foto en color, realmente, cuyo autor es Prokhod Gosti, que hizo un estudio con fotografías acerca de las gentes, retrató a las gentes de Asia Central, del Imperio Zarista en general, pero sobre todo, especialmente, pues, también de Asia Central, ¿no? Y vean ustedes que esto es 1910 y es el último emir de Bukhara, es el último emir de Bukhara. Bueno, que es uno de los que sufrió precisamente ese gran juego, ¿no? Bueno, Alfred Mahan decía que el mundo pues, tenía una visión del mundo en la cual, por supuesto, a Estados Unidos le correspondía dominar el mundo y cómo lo iba a hacer, pues a través de la Tierra, ¿verdad? Y lo que era interesante en obtener o conseguir era la cuestión del petróleo, ¿no? Mackinder, Halford Mackinder, pues ahí lo tienen, propone en el pivote geográfico de la historia, en ese artículo, y luego una extensa obra, un poco más extensa, propone esa teoría del Harlan, ¿no? de la Tierra nuclear, del núcleo, del centro nuclear de lo que es la Tierra, ¿no? Es decir, quién se haga, esta es la teoría esa, ¿no? Del Harlan, quién se haga quien domine el este de Europa, Europa Oriental, mandará sobre el Harlan, es decir, ese núcleo de tierra duro, es decir, el importante, quien domine ese Harlan manda sobre el mundo entero, ¿no? Sobre la isla del mundo, y quien domina esa isla del mundo controla el mundo entero. De tal manera que quien domine ese Harlan, es decir, ese núcleo de tierra, pues es quien dominará el mundo. Bueno, esto tiene, por supuesto, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esto cambia muchísimo, porque, claro, este señor no pensaba en los aviones, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces hay una revisión, pero es curioso porque sí que se ha vuelto a ese nuevo gran juego. Ya no por la cuestión de dominar la tierra y todas estas cosas, sino por hacerse con los recursos energéticos de esta área. Porque efectivamente lo que nos interesa es hacernos con esta área. El área pivote, el Harlan, ¿de acuerdo? Porque quien se haga con esta zona se hace con los recursos energéticos de toda esa zona, y eso es muy interesante. De hecho, Estados Unidos tiene una iniciativa que se llama el Wider Middle East, el Greater Middle East, ¿les suena, no? Entonces consiste en hacer un corredor desde las fuentes de hidrocarburos hasta casa, ¿no? Entonces hay una teoría que dice esto, ¿no? Un plan de Estados Unidos que dice que hay que hacer de toda esta zona
una zona estable y segura, ¿no? Para que el tránsito de hidrocarburos sea lo más pacífico posible, con el menor coste posible, porque ya saben ustedes que en cuanto hay un conflicto en la zona, uy, el estrecho de Hormuz, hay disparos, bueno, pues entonces el petróleo sube, porque sí, ¿no? Es decir, pues hay en Egipto tensiones, entonces el canal de Suez no va a dejar pasar muchos barcos, no va, tal, el precio del petróleo sube, ¿no? Esto, por ejemplo, estuve en Reading, en Inglaterra, en el 2011, y me llamó muchísimo la atención esta placa que vi debajo de este monumento. Es un monumento a los caídos en la guerra de Afganistán. Y dije, qué curioso, le han construido un monumento a los caídos en la guerra de Afganistán. Pues, curioso, ¿no? Claro, me acerqué y era la guerra de Afganistán del siglo XIX. Es decir, Inglaterra, dejando allí sus muchachos, ¿verdad? Y su sangre en la guerra de 1800, ahí no se ve bien, pero 1879, 1880. Es decir, que Afganistán no es un escenario bélico novedoso o nuevo para el Reino Unido, ¿no? Bueno, para que vean ustedes que efectivamente todavía sigue o se reproduce ese gran juego, ¿no? Esta es el seminario, el workshop, del que antes les hablaba, ¿verdad? Y está el embajador de Misión Especial para Asia Central, Fernando de la Serna, bueno, el encargado de negocios de Uzbekistán, el embajador de Afganistán, el embajador de Pakistán. Esto no es fácil, porque entre ellos son amigos, todo lo que ustedes quieran, pero Pakistán y Afganistán tienen unas relaciones difíciles. Si sentar en la misma mesa el embajador de un lado y el embajador de otro, pues, hombre, a mí me resultó muy curioso, ¿no? También gente de la ECI, de los ejércitos de tierra, mar y aire de aquí en España, que estaban allí. ¿No? Hay diversos intereses entrecruzados en la región, intereses por parte de Estados Unidos, intereses por parte de Turquía, intereses por parte de Rusia, intereses por parte de Irán, como ya hemos visto antes. Principalmente también está la cuestión de las bases aéreas, que ustedes lo conocen, las bases militares, tanto de Rusia como de Estados Unidos. Este mapa va cambiando poco a poco. ¿Por qué? Pues porque a partir del año 2005, esta fecha es esencial para la zona, igual que el 2001, digamos que la historia de esa central desde su independencia se puede dividir con respecto a las influencias exteriores en esas dos fechas, ¿no? 2001 y 2005. A partir del año 2001 la situación cambia completamente en sus relaciones exteriores. ¿Por qué? Porque se centralizan todas, se focalizan todas en las relaciones con Estados Unidos. No sé si ustedes se acordarán, supongo que sí, de que el 11 de septiembre de 2001 hubo un atentado terrorista en Nueva York y Washington. ¿Se acuerdan de esto? Ustedes se acuerdan, pero es que vean que eso fue hace 10 años y hay gente que hace 10 años casi ni había nacido, ¿no? O sea, yo tengo alumnos que son jóvenes, que tienen 18 años y no se acuerdan del 2001. Y fíjense ustedes si es importante, si se acuerdan es porque lo han visto en algún documental o lo que sea. Pero fue algo impactante, realmente, ¿no? También lo fue para esta región, principalmente por su vecindad, no solo su cercanía, sino su vecindad con Afganistán. De tal manera que Estados Unidos se tomó muchísimo interés en esta zona. Ya no era una cuestión de los años 90 de extender la democracia, los derechos humanos y la economía de mercado de nuestro país, etcétera, etcétera, sobre todo en Kirguistán, sino que era una cuestión estratégica. Necesitamos entrar en Afganistán ya. Entonces, como necesitamos eso, yo me pongo en contacto con, no yo, sino Estados Unidos, se puso en contacto con los gobernantes de la zona y efectivamente le dejaron pasar con todo lo que fuera necesario para allá. Con todo lo que sea necesario, es decir, aviones de combate, etcétera, etcétera, para allá. Bueno, en principio decían, no, de todo menos armamento y todas estas cosas. Bueno, en fin. Bien. Y Rusia no dijo nada. Rusia dijo, hombre, te acaban de ir a las Torres Gemelas, no voy a ser yo quien te diga, no, tú no puedes intervenir en Afganistán, ni eso, porque yo tengo a pocos cientos de kilómetros, a más al oeste, tengo el problema checheno. Es decir, tengo el problema del Cáucaso. Luego, no te voy a poner ninguna pega a la hora de afrontar tu terrorismo internacional como buenamente quieras y puedas. Lo que pasa es que esa postura rusa cambia con Putin ya en el poder un tiempo, 4 años, cambia en el año 2005. En el año 2005 Putin entiende que ya es hora de que Estados Unidos abandone la zona, porque no sé si recordarán en algún mapa, no sé si hay algún mapa por ahí cerquita, bueno, donde se vea mejor eso, pero vamos,
es lo que se llama el bajo vientre de Rusia. En Rusia llega más o menos por esa, donde pone pivot, pues llega hasta ahí. Y entonces esa es una zona cercanísima de Rusia, es decir, Kazajstán es vecino de Rusia. Luego le interesa mantener a Estados Unidos un poco alejado de la zona. A partir de ese momento, dos países que eran aliados estratégicos de Estados Unidos cambian de postura. Kirguistán, porque se lo pide Rusia, y Uzbekistán por... vamos a ver cómo lo explico. En mayo de 2005 hubo una matanza en un pueblo que se llama Andiyán. Entonces llegó el ejército y disparó sobre la masa de personas protestantes, no de católicos y protestantes y ortodoxos, sino de gente que protestaba en las calles, ¿no? Las protestas callejeras se pueden atajar de dos maneras. Una enviando a los antidisturbios, que es lo normal, y otra enviando al ejército. ¿Cómo dispersaron a la gente en Andiyán en mayo de 2005? Con el ejército. Y el ejército cuando no tiraba al aire, sino que este ejército tiraba desde las azoteas contra la gente. Yo soy testimonio de gente que decía que caían balas como lluvia. Claro, imagínense ustedes la sangría. Y ahí los datos, nadie se pone a... El gobierno dice que hubo en total 132 muertos, de los cuales la inmensa mayoría eran agentes de seguridad o de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, y hay ONGs que 162, que elevan la cifra hasta 3.000 o 5.000. Entonces ustedes quédense con lo que quieran, pero ven la diferencia, ¿no? Como la manifestación. ¿Cuánta gente ha habido? 7 millones de personas, ¿no? Pues a ver, 7.000. No, pues esto peor, porque la consideración, el tema es mucho peor, ¿no? Kirguistán en ese momento también, por influencia de Rusia, le pide a Estados Unidos que abandone la base de Manas. Estados Unidos renegocia su estancia allí y el alquiler de la base pasa de $2 millones a 200. Buen negocio. Es decir, los kirguises subieron el precio diciendo esto no nos lo van a aceptar ni de broma, y se lo aceptaron. O sea, el interés de los kirguises en el fondo era quitarse de medio a Estados Unidos, entonces le pidieron un alquiler muchísimo más elevado. No coló. Y ya digo, la matanza de Andiyán en Uzbekistán lo que trajo consigo es una protesta, una condena internacional, Estados Unidos y la Unión Europea incidiendo en la cuestión del respeto a los derechos humanos, queremos una investigación internacional y hasta aquí hemos llegado. Es decir, esto es un principio sacrosanto en las relaciones internacionales en Asia-Pacífico y en Asia Central en especial, ¿no? Es decir, la no injerencia en asuntos internos. Es un asunto interno mío y usted no puede entrar aquí a mirar qué estoy haciendo, ¿no? No es una cuestión de derechos humanos, porque ha matado usted a una buena cantidad de gente. Esto ha sucedido dentro de mis fronteras, esto no es asunto tuyo. Entonces le piden amablemente que se vaya. Y la base de Karsi Kananabad, que está aquí, se cierra. Queda otra base al sur, que es de Alemania, de la OTAN, Alemania, que es en Termez, que está justo en la frontera con Afganistán. Pero bueno, entonces de ahí pasa el interés a Tayikistán. Eso sí, bases estadounidenses en Tayikistán no hay, lo que es un centro transitorio de paso provisional o algo así. Es un sitio donde pueden ir los aviones, descargar, repostar, lo que sea, pero no es una base aérea, es distinto. Bueno, pues algo es algo, ¿no? Y sí que hay bases rusas. Hay, no por hacer publicidad de mi libro, pero hay un libro en el que yo tengo un capítulo escrito que se llama Rusia, este es el capítulo mío, Rusia en el gran juego de Asia Central, y el libro es Rusia en la sociedad internacional, perspectivas tras el retorno de Putin. Como lo pueden encontrar ustedes en la web, y es gratis y se lo pueden descargar en PDF y tal, ahí lo tienen. Vayan ustedes a la página web de UNISCI y ponen, ahí está, en la portada de la página web. Es un libro sobre Rusia, es inconfundible porque la portada es Putin. Es un libro rojo, de fondo rojo, y la figura de Putin ahí, ¿no? Bueno, pues ahí hay un buen estudio acerca de las bases militares o el papel militar de Rusia en Asia Central durante todos estos años, ¿no? Tayikistán dependía de la vigilancia de la frontera con Afganistán de la División 201 de Rusia. La división motorizada de Rusia estaba desplegada a lo largo de la frontera de Tayikistán con Afganistán. ¿Por qué? Pues porque había una guerra civil, entonces ellos no podían vigilar esa frontera
y a Rusia le interesaba que esta frontera estuviera vigilada. Pequeño fallo es que algunos de los vigilantes de esa frontera, algunos militares soviéticos o exsoviéticos de esa frontera, eran heroinómanos. Entonces, incluso llegaron a vender tanques a cambio de una cierta cantidad de heroína. Por lo tanto, la vigilancia de la frontera deja de bastante que desear. Y hay unas bases rusas en Tayikistán y, por supuesto, también en Kirguistán, la base de Kant. Bueno, esto es de nuevo otro mapa de ese centro neurálgico de las relaciones internacionales. Ven ustedes la cercanía con zonas muy interesantes: Irán, Irak, Afganistán, Pakistán. Entonces, por eso el interés de Estados Unidos tener una fuerte presencia aquí en Asia Central. Bueno, en el fondo el interés es este que tenemos aquí, Afganistán, principalmente Afganistán. Entrando ya en la última etapa de la exposición, tenemos que estos países pertenecen a ciertas organizaciones internacionales, pero olvídense de organizaciones internacionales semejantes a la Unión Europea. Eso no existe allí, porque estos países siempre están en organizaciones internacionales regidas por otros estados. Es decir, en el fondo estas organizaciones internacionales no nacen de la necesidad de estos estados de compartir ciertas necesidades o ciertos intereses, sino que en el fondo son una tapadera para que estos estados ejerzan obviamente su influencia. Por supuesto, la Comunidad de Estados Independientes, dirigida por Rusia, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, dirigido por Rusia, porque es, digamos, el antiguo Pacto de Varsovia, pues es una organización defensiva de la Comunidad de Estados Independientes. La Organización de Cooperación de Shanghái, regida por China, lógicamente. Luego se estableció una unión aduanera entre algunos países de Asia Central, para favorecer eso. Y luego hay algunas organizaciones, la Organización Económica de Asia Central, que también está auspiciada por Irán. Pero ya digo, el patrón por el que se cortan estas organizaciones es este precisamente. En ninguna de ellas están los 5 solos, siempre hay uno que es aparte, ¿no? Este es el logo de la Comunidad de Estados Independientes, de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, de la Organización de Cooperación de Shanghái, de la organización dirigida por Irán, la ECO. Este es un proyecto que lanzó el amigo Nazarbayev, pero que no cuajó, la Unión Centroasiática. Esto es uno de los proyectos del CAREN, ¿no? Algunos de los proyectos para hacer vías, es decir, carreteras o incluso ferrocarriles, pero principalmente carreteras que unan Asia Central con el resto del mundo. Hay un proyecto de carretera que una Pekín con Moscú, atravesando por aquí, y de Moscú a Berlín. Imagínense ustedes una carretera que vaya directamente de Pekín a Berlín. Esto es interesante, no solo para los camioneros, que también supongo que será interesante, sino también para los turistas, ¿no? Es decir, que ustedes en 3 días, 4 días pueden estar en Pekín con el coche, pues esto sería muy interesante, ¿no? La última organización internacional que pues es esta Comunidad Euroasiática Económica. Esto es interesante, ¿no? Y la última es la unión aduanera que se ha hecho entre Rusia, Bielorrusia y Kazajstán. Y aquí Kazajstán empezó con muy buena gana, con muy buen pie, diciendo, bueno, sí vamos a favorecer el comercio entre nosotros, porque tal, no sé qué, pero empezaron a surgir voces diciendo, cuidado, porque esto puede ser un proyecto de Rusia para empezar a reconstruir la antigua Unión Soviética por algún lado, empezando por Bielorrusia y por Kazajstán. Entonces ahora son muy recelosos, como casi todas las naciones recién independizadas, lógicamente, son muy recelosos de guardar su independencia y por lo tanto ha echado un poco el freno, ha levantado un poco la mano y ha dicho, bueno, pues tampoco invirtamos mucho aquí, ¿no? Esta es la foto de la firma de ese acuerdo de unión aduanera entre Rusia, Bielorrusia y Kazajstán, ¿no? Esta es otra iniciativa muy curiosa de Kazajstán, que es el Congreso de las Religiones Mundiales y Tradicionales. En el año 2003 hicieron la segunda, en el 2006 hicieron la tercera, el tercer congreso, perdón, y en el 2009 hicieron el cuarto y en el 2012 hicieron el quinto, ¿no? Y es muy curioso porque el presidente de Kazajstán es un país en el que hay 140 etnias y más de 40 confesiones religiosas distintas y viven pacíficamente.
Entonces tuvo la idea de congregar a las religiones más importantes del mundo. Este es el cardenal Turán, si no recuerdo mal, a lo mejor ahora, que es el que anunció desde la logia de San Pedro Habemus Papam y todas estas cosas hace escasos días. Y es una, no sé, una iniciativa muy curiosa y muy interesante, porque es cierto que, pues, que ayuda, ¿no?, al diálogo entre las distintas religiones, es decir, es distinta la perspectiva de analizar las religiones, de tenemos algo que aportar en común, a tenemos que pegarnos tiros entre nosotros, ¿no? Entonces, ya digo, el propio Nazarbayev auspició ese congreso que se repite cada 3 años. Luego también fue idea del propio Nazarbayev esta conferencia al estilo de la OSCE, de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que comenzó siendo una conferencia para la seguridad y cooperación en Europa. Dice, vamos a hacer una conferencia para la interacción y las medidas de confianza, la construcción de medidas de confianza mutuas en Asia, ¿no? Porque así es como surgió la Conferencia para la Seguridad y Cooperación en Europa, ¿no? Comentarnos todos esos cambios de las tropas, de cómo se van acercando a mi frontera y por qué se acercan tus tropas a mi frontera, comentarnos todas estas cosas, consultarnos estas cosas, etc., ¿no? Entonces surgió esta cita, ¿no? Y luego también propuso esta Central Asia Nuclear Free Weapons Zone, que significa Asia Central como zona libre de armas nucleares. Entonces, ¿por qué? Pues porque en Kazajstán hay un sitio que es horrible, que es Semipalatinsk. Semipalatinsk durante 50 años fue zona de pruebas nucleares, con lo cual más de 500 pruebas nucleares, alrededor de 500 pruebas nucleares, tanto al aire como bajo tierra. Y eso dejó una serie de secuelas en la población. Se puede imaginar Chernóbil, pues esto, semejante, ¿no? Cáncer en la población, niños que nacen con malformaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el presidente Nazarbayev, antes de que cayera la Unión Soviética, firmó el decreto de disolución. Dice, aquí no se hacen más pruebas nucleares. Se enfrentó a Gorbachev, no se enfrentó porque eran amigos del alma, y Gorbachev más le señaló como su sucesor al frente de la Unión Soviética, pero claro, después del año 91, pues en fin, las cosas acabaron mal para Gorbachev, ¿no? Y dijo, aquí se dejan de hacer pruebas nucleares. Y por eso también ofreció al resto de países de Asia Central la posibilidad de acabar con las armas o de declarar esa zona libre de armas nucleares. Dense ustedes cuenta de que esto es Asia Central y esto de aquí es Irán. Entonces es una osadía que en un mundo en el cual se está iniciando una carrera de armamentos nucleares, pero con Israel, Irán, en cuanto Irán se haga con la bomba nuclear, Arabia Saudita se hará con la arma nuclear, Pakistán tiene armas nucleares, India tiene armas nucleares, China tiene armas nucleares, Rusia tiene armas nucleares. Esta región dice, yo quiero dejar de ser un sitio donde hay armas nucleares, porque Kazajstán, cuando cae la Unión Soviética, es el 4º país del mundo en número de armas nucleares, porque era uno de los arsenales de la Unión Soviética, era uno de los lugares donde se guardaban las armas nucleares, no es que fueran de ellos, sino que era uno de los sitios, y entonces les pillo así. Otra de las iniciativas de Kazajstán es esta presidencia de la OSCE en el año 2010, en la que los españoles tuvimos bastante que ver, porque fuimos nosotros en el 2007, Moratinos en el 2007, es quien propone a la OSCE que Kazajstán sea presidenta de turno de la OSCE, ¿no? También presidió en ese año 2010-2011 la Organización de Cooperación Islámica. Antes era la Organización de la Conferencia Islámica, justo con la presidencia kazaja se transforma en Organización para la Cooperación Islámica, de nuevo siguiendo el ejemplo de la OSCE. Muy bien, pues hasta aquí y abierto a las preguntas que ustedes quieran.